Buenos días, pequeños saltamontes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su clase de geografía. El día de hoy vamos a hablar sobre los países centrales, semiperiféricos y periféricos. Comenzamos con los países centrales. Los países centrales son conocidos como países desarrollados. Son los del primer mundo, como también se les denomina. Ellos extienden el dominio por todos lados y mantienen de cierta manera controlados a los países semiperiféricos y periféricos a través de tratados y acuerdos. Son muy influyentes, cabe resaltar, debido a que, con el poder adquisitivo y el poder económico que tienen, pueden manipular a cualquiera. Vamos a ver cuáles son las características de estos países. La población tiene ingresos medios y altos. Es una buena economía y sobre todo la parte de la infraestructura. Hablamos de infraestructura en escuelas, hospitales, centros de entretenimiento, carreteras, redes de comunicación en general. Asimismo, también los servicios básicos: luz, agua, telefonía, internet, etc. Recordemos que los países centrales, los principales, se encuentran en Europa, aunque en América del Norte también vamos a encontrar a Estados Unidos y Canadá. Vamos con los países semiperiféricos. Estos países ni son tan pobres ni son ricos. Se encuentran exactamente a la mitad. Estos países tienen rasgos de atraso, pero también tienen modernidad. Cabe resaltar que ellos tienen hasta cierto punto restricciones económicas, ya que de una manera dependen de los países centrales. Estos países semiperiféricos también son conocidos como países emergentes. Vamos a ver cuáles son las características. Son muy productivos en algunas áreas. Tienen un potencial de crecimiento, sobre todo comparado con los países periféricos. Los indicadores de calidad suelen ser mejores comparados con países por debajo de ellos. Sin embargo, todavía estamos rezagados en comparación con los países centrales. Vamos a ver cómo se relacionan los países semiperiféricos con los países centrales. Ok, los países centrales importan las materias primas y, a su vez, ellos venden los productos ya manufacturados, así como también venden las nuevas tecnologías. Dicho de otra manera, en un ejemplo muy claro, el petróleo suelen comprarlo como crudo y lo venden ya procesado, como gasolina. Los países semiperiféricos siguen dependiendo de los países desarrollados, ya que ellos datan y dotan de nuevas tecnologías y avances. Caso concreto, las telefonías y todas las redes de comunicación. Por eso, ambos tipos de países mantienen una relación de beneficio mutuo a través de acuerdos y tratados. Dentro de los países periféricos semiperiféricos, vamos a encontrar a México, Argentina, Brasil, la India, entre otros. Los países periféricos son los países de los cuales se obtienen principalmente las materias primas. Asimismo, una mano de obra. ¿Por qué? Porque precisamente los países centrales o desarrollados explotan a estos países. Vamos a ver cuáles son sus características. Como mencioné hace un momento, la mano de obra es barata. Por eso se paga a muy bajo costo y obtienen buenos resultados. Ellos, los países periféricos, no cuentan con tanta tecnología y mucho menos con riqueza como para poder desarrollarse. Por consecuencia, dan facilidades para que países centrales lleven su tecnología, lleven su dinero y pongan empresas. Pero estas empresas, al mismo tiempo que dan empleo, toda la ganancia la regresan al país de donde son originarios, lo que conlleva a que los países periféricos obtengan grandes deudas. La dependencia de los países periféricos hacia los demás es muy marcada, ya que dada su crisis, a su situación, necesitan de todos los demás para poder subsistir
y para poder mantener un cierto nivel, aunque no es muy bueno, pero sí es un nivel de vida que les da para subsistir. Los países periféricos principalmente los vamos a encontrar en África. Veamos el mundo a partir de esta visión de estos tres tipos de países. Como ven ustedes en el mapa, Asia, África, están plagados de países periféricos. Sin embargo, también nosotros en América Latina principalmente tenemos países de esta índole. En América del Norte tenemos dos grandes potencias, que son los países centrales, Estados Unidos y Canadá. Australia, con Nueva Zelanda, que es uno de los países centrales, y Europa. En los países semiperiféricos encontramos algunos destacados como México, Brasil, Argentina, China, India, entre otros. Para explicar un poco mejor cómo se da esta repartición de riquezas, ya sea de manera equitativa o desigual, les dejo el siguiente video. Regreso en un momento. Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas. Mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tiene más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran 3 veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres, cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez.
Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse. ¿Qué les pareció el video? Interesante, ¿no? ¿Cómo nos explican la desigualdad y la distribución de la riqueza? Esto también nos habla sobre los índices de desarrollo humano, el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo social, el índice de educación, el índice de economía, el Producto Interno Bruto y todo lo vinculado a su trabajo. Continuamos con el tema. Vamos a ver la relación con el índice de desarrollo humano. Ustedes observan esa gráfica, la cual nos indica, vamos a empezar por los países menos favorecidos. Como observan ustedes, todos pertenecen a África. Vean ustedes cómo todos están marcados por debajo del 0.4%. Los indicadores para esas naciones no son nada alentadoras. La situación, menos. Veamos el otro lado, los países con mejor índice de desarrollo humano. Observen ahí, vamos a encontrar países de Europa, vamos a encontrar de Oceanía, de Asia y de América. Vean ustedes quién encabeza la tabla. Noruega, seguido de Australia, Suiza, los Países Bajos, que es Holanda, y en quinto lugar Estados Unidos. Pero en octavo lugar aparece Canadá, el otro país de América del Norte. Sin embargo, México no aparece en esa gráfica. Vean ustedes precisamente el indicador que está por encima del 0.8. Esta información ustedes la pueden revisar y la pueden ampliar en lo que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Ahí ustedes van a encontrar más datos relevantes sobre esta información. No solamente sobre el índice de desarrollo humano, sino también van a encontrar datos de lo que es la calidad de vida, el índice de felicidad, etc. De esa página, rescaté esta gráfica que nos habla precisamente de cómo se da la desigualdad en las capacidades básicas y aumentadas. Vean en azul las básicas, que son para los países desarrollados, mientras que en rojo aparecen para los países menos favorecidos. El primer rubro habla sobre salud. Y vean ustedes los estándares tan diferentes. Mientras para los países potenciales estamos hablando de un 78%, para los países menos favorecidos apenas alcanzamos el 14%. En la parte de educación, observen, todavía peor aún, 93% contra un 28%. Y lo que es el acceso a la tecnología, ni se diga. Veamos cómo ahí hay un 131%.
mientras acá tenemos apenas el 28%. Veamos entonces qué tan desigual está repartido. Y esto nos va a indicar también y nos va a enseñar a ver cuál es el nivel de México. Es un país que está emergiendo, es un país en vías de desarrollo. ¿Tiene potencial para lograr ser un país central? Claro que lo tiene. Pero eso va a depender mucho de lo que hagamos en un futuro. Y ese futuro son ustedes. Ahora sí, es tiempo para ti. Es el tiempo para que reflexiones, para que analices toda la información que se te otorgó en este momento. No se trata de un video, se trata de que tú analices. Piensa, piensa, piensa. Y dime, ¿qué aprendiste? Para ello, vas a tener que regresar a la plataforma de Classroom y vas a buscar ahí un test con el nombre del tema. Ya que lo resuelvas, te espero en el siguiente punto. Tiempo de tus dudas. ¿Algo que quieras preguntar? De ser así, te veo en el chat de Hangout. No me despido. En un momento nos vemos por ahí. Espero que te haya gustado la clase.